Buenos días. El video creo que algunos lo van a ver domingo a la mañana. Estamos grabando hoy, este día, el jueves, por cuestiones de la situación esta que vivimos con la pandemia. Y bueno, buenos días o buenas tardes en algunos casos. Es un placer de tenerles otra vez. Y seguimos, déjenme hacer una aclaración. Porque algunos comentarios que a veces recibo me da la impresión de que están malinterpretando la serie Pugnas Ideológicas. Acá no estoy tratando de hacer política, no fui llamado a hacer política. Lo que estoy haciendo es contrastando las ideologías del mundo con las Sagradas Escrituras. Y esto es importante para los cristianos porque nos ayuda a poder informarnos, a salir un poquito del cajón de las ideologías a las que estamos acostumbrados y con las cuales somos bombardeados constantemente por los medios de difusión. Y esto nos invita a esta reflexión a poder salir de ese cofre y tratar de mirar las cosas un poco más desde afuera, desde la perspectiva escritural, ser más analíticos, mirar otras alternativas. Estas comparaciones nos ayudan a pensar y también a poder dialogar y hacerlo con propiedad. Entonces, no estoy tratando de mover a las personas hacia la izquierda o la derecha o mantenerse en el centro, porque es justamente contra ese tipo de movimientos ideológicos que estoy haciendo esta serie. El propósito mío no es moverlos hacia la banda izquierda, derecha o centro, sino hacia arriba. Es decir, hacia la óptica escritural, bíblica, y mirar con anteojos bíblicos todas estas ideologías. Honestamente, lo que estoy tratando de probar con esta tesis es que ninguna de las ideologías, no importa a qué banda pertenece, ninguna ha sido óptima para resolver la problemática de la sociedad humana. Todos los sistemas fracasaron. Y fracasaron porque son un intento de parte del ser humano de construir un mundo que deifica al hombre y que ha echado a Dios por la ventana. Así que ese es el propósito de probar el fracaso humano. La izquierda, la derecha, el centro, el capitalismo, el socialismo, el marxismo y todo lo que hay, ¿no es cierto?, que va entre una línea y la otra, todo ha fracasado. No funciona ninguno de esos sistemas. Algunos a lo mejor funcionan un poquito mejor que los otros y otros peores que otros. Está bien, pero de todas maneras, todos, sin excepción, no han podido dar en el blanco. Así que ese es el propósito de esta tesis Pugnas Ideológicas. Hoy vamos a hablar de un problema que se va incrementando y va generando mayores problemas, y es lo que se denomina la cultura de cancelación. Cultura de cancelación. Y vamos a tener una palabra de oración y después vamos a leer algunos versículos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y por tu guianza, y te rogamos, Señor, por favor, ayúdanos a poder tener los ojos en las cosas del cielo, que no seamos llevados cautivos por filosofías y huecas sutilezas de los hombres o según la tradición de los hombres, y no hacer las cosas según Cristo. Así que ayúdanos, por favor, a poder sacar el mayor provecho de este estudio o esta exposición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, vamos a abrir la carta de Pablo enviada a los Filipenses y voy a escoger algunos versículos
que son los que, digamos, me ayudan a tener un seguimiento en las ideas del apóstol Pablo. En el capítulo 1, verso 27 de Filipenses dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Bueno, dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. Capítulo 2, verso 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta ahí. Bueno, cancelación cultural, un tema que está generando gran debate, polémica, muchos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una práctica popular que se ha hecho común y que consiste en retirar el apoyo a personajes públicos, empresas, negocios o instituciones por haber hecho o haber dicho algo que es considerado objetable u ofensivo. Eso es más o menos lo que significa esta frase cancelación cultural. Ahora, el problema es que quienes hacen este tipo de denuncias o este tipo de cosas, hacen esto no como en nombre de, o sea, lo hacen, a ver, lo ponemos de esta forma, dicen que lo hacen en nombre de la sociedad, pero no representan a la sociedad. Estas personas, esta minoría ruidosa, este sector ideológico que pretenden representarnos a todos, no representan a todos. No me representan a mí, no representan esta congregación, no representan a los cristianos en Canadá y el mundo entero. Es más, fuera del cristianismo, que no nos representan estas minorías, tampoco representan al mundo que no tiene nada que ver con la religión cristiana. Porque hay personas que no están de acuerdo con estas ideologías y con esta cultura de cancelación. Ellos tienen sus opiniones, tienen sus ideas. Y entonces, esta gente que dice, estamos representando la nueva cultura, es una farsa, no puede ser, esto no es así. Y desafortunadamente, esta manera de pensar está tomando cada vez más fuerza. Y no solamente está poniendo en peligro la libertad de expresión, sino que lo que se está viendo también es que está poniendo en peligro la libertad de culto. Desafortunadamente, en esta campaña de silenciamiento o de desterramiento social, entran también muchas publicaciones cristianas. Hay videos cristianos que abordan ciertos temas de trascendencia en la actualidad y que están siendo censuradas esas aplicaciones o publicaciones, bueno, porque, en fin, las organizaciones mediáticas no les gusta, no están de acuerdo con sus ideas. Y entonces se inicia esta persecución tratando de usar una guillotina mediática para cortarle la cabeza
a instituciones, a iglesias, a personas importantes en el mundo cristiano, gente preparada que quiere presentar su óptica, y tienen todo el derecho de hacerlo, no solamente el derecho natural, sino el derecho constitucional y el derecho bíblico, de poder hablar qué es lo que tienen que decir las escrituras acerca de los temas que son relevantes en la actualidad. Así que tenemos este desterramiento social de muchas de las publicaciones cristianas o hombres cristianos. Pero resulta que tenemos que tener presente que existe un sector amplio de la sociedad que sí tiene interés en esas publicaciones que se están censurando. Así que no se censura solamente a las personas que hacen esas publicaciones, sino que se censura a todo el sector de la sociedad que quiere informarse acerca de estas cosas. Entonces yo me pregunto acá, bueno, pero a ver, ¿con qué derecho un sector minoritario y ruidoso en la sociedad, movidos por prejuicios ideológicos, espirituales, políticos, sociales, censura al resto de la sociedad que está interesado en informarse de cosas que ellos no quieren informarse? ¿Con qué autoridad, con qué derecho censuran a ese resto de la sociedad y ahora censuran al pueblo cristiano porque queremos discutir algunas cosas de relevancia social? Acá tenemos que tener cuidado porque este es un fenómeno que también se está dando dentro de la iglesia. Muchas veces veo como una persona que opina diferente en materia espiritual, inmediatamente hay un ejército de personas que se lanzan no a cuestionar la idea que se plantea, sino que van a destruir el carácter de una persona. Parecen una jauría de lobos feroces que tratan de ver a ver qué es lo que dice esta persona para destruir su carácter y se inventan un montón de cosas exageradas con el propósito de silenciar o de cancelar una persecución. Así que, en definitiva, estamos hablando de una persecución con el fin de cancelar al otro. Y esto está sucediendo dentro de la iglesia. ¿Qué significa cancelar? Y bueno, significa dejar sin efecto o sin valor una persona, o como indiqué antes, un negocio, una institución, significa suspender. Tanto las personas como las empresas y ahora también las iglesias o las organizaciones cristianas pueden y están siendo, algunas de ellas, canceladas. La gente le retira su apoyo y, por supuesto, también se dedican al boicoteo social para poder dejar sin efecto a estas organizaciones. No estamos hablando acá, al fin de cuentas, de una guerra contra el pensamiento opuesto, una guerra contra el pensamiento libre, con el propósito de, como decía Pablo, llevar cautivas las mentes, llevar a las personas esclavizadas a ciertas dictaduras ideológicas, a pensar como un sector minoritario de la sociedad piensa, no como piensa la mayoría. La palabra cancelación, entonces, es una manera, pienso yo, menos severa o menos calificativa de describir lo que yo llamo un linchamiento social de las personas o las instituciones, que, en definitiva, en fin, tratan de avanzar sus ideas. Es el linchamiento no solamente social, sino también el linchamiento cultural, el linchamiento religioso, el linchamiento político a través de los sistemas mediáticos o digitales. Estaba leyendo a un, no sé cómo se le dice ahora, un señor, un satirista que escribe en Twitter, o escribía porque lo cancelaron a este hombre, que se llama Jarvis Dupont. Dijo en julio del 2020 estas palabras que, en fin, no sé, nunca he hablado con él, no sé ni quién es. He visto algunos de sus comentarios y se ha hablado mucho de este señor. Debo admitir que no tengo mucha información acerca de la persona. Pero bueno, me llamó la atención el comentario que él hace, que me parece que es irónico, ¿no? Es un poco sarcástico. Dice este señor, la cultura de la cancelación no existe. Es una fantasía perpetuada por quienes se niegan a acatar la forma correcta de pensar. Y otra vez, insisto, yo pienso que estas son palabras que tienen que ver con su cancelación por parte de Twitter.
no puede publicar, no sé, hoy por hoy si se resolvió este asunto, pero lo cancelaron. ¿Por qué? No se está de acuerdo con algunas de las ideas de este señor. En esa frase que expresa este hombre, y pienso que otra vez, tal vez son sarcásticas, está denunciando la cancelación de quienes no acatan, dice, la forma correcta de pensar. Y acá yo me paro y me pregunto, bueno, pero a ver, ¿cuál es la forma correcta de pensar? ¿Quién determina eso? Bueno, justamente la forma correcta de pensar es la que determinan ciertos grupos y plataformas que hoy son los sacerdotes y los profetas inspirados por las ideologías fascistas de nuestra sociedad o era contemporánea. Ahora, ¿qué se hace con esta gente que no acata la forma correcta de pensar? Bueno, se la cancela. Lo que se hace es linchar públicamente a esa persona, destrozarla, hacerla pedazos en la arena pública. Para mí esto es, honestamente, el nuevo ostracismo del siglo XXI. El ostracismo es una palabra que proviene de una práctica muy antigua, ¿no es cierto? La palabra griega es ostrakismos, que quiere decir desterrar en nuestro español. Resulta que en la antigua Grecia, cuando se encontraba una persona que se consideraba una amenaza para la integridad de la sociedad, lo que hacían era condenarla al ostracismo o al destierro por un periodo de 10 años. En algunos casos extremos las personas eran condenadas a mucho más, algunos eran apartados de la sociedad por el resto de su vida, cadena perpetua, vamos a decirle, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es más o menos lo que significa, o el origen de este concepto. Así que se trata básicamente del linchamiento o el desterramiento forzado, vamos a ser justos, en algunos casos era voluntario, pero en cuanto a las ideologías, es este desterramiento forzado al que se somete a una persona o a una institución, usualmente por cuestiones políticas. Actualmente en el mundo de la política se sigue empleando, ¿no es cierto?, este término de ostracismo cuando se quiere apartar a una persona del rubro, del gremio, de la política con el cual no se está de acuerdo. A ese miembro usualmente se lo declara una persona no grata, por ponerlo de una manera simple. Así que entonces la cancelación cultural que estamos observando en la actualidad se trata nada más ni nada menos que, no sé, del desempolvado concepto de ostracismo en el siglo XXI. Y repito, hay cristianos hoy que se están dedicando a este tipo de destrucción, a este tipo de persecución y destierro de hermanos en la fe por el mero hecho de estar en desacuerdo con algunas de las ideas populares que están dentro del pueblo evangélico. Ahora, los argumentos que se utilizan para efectuar la cancelación cultural, yo noto que muchas veces echan mano de las falacias argumentales. Especialmente la falacia denominada ad populum. Que esos términos son términos que no estamos a lo mejor mucho familiarizados, pero déjenme explicarlo de una manera lo más sencillamente posible. Ante todo, ¿qué es una falacia? Bueno, se trata de un engaño o una mentira que trata de defender algo que no vale, algo que no es válido, ¿no es cierto? Y bueno, se hace con el propósito de torcer o de morder a la gente con un fin determinado. Otra vez, el apóstol Pablo nos advertía de que en Colosenses, de que hay personas que intentan llevar cautivas nuestras mentes. Bueno, ahí encontramos un ejército de personas que quieren llevarnos cautivos echando mano de falacias. Un ejemplo de falacia lo tenemos a Juan, en Primera de Juan, no que Juan dijo falacia, sino que él está hablando de una falacia que se ve muchas veces dentro de la iglesia. En el capítulo 2, verso 4 dice, el que dice, yo lo conozco, hablando de Jesucristo, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y no hay verdad en él. ¿Qué es lo que está argumentando Juan acá? Bueno, dice que es una contradicción profesar conocer a Cristo y desobedecerlo, vivir en desobediencia. Es decir, no pueden ir las dos cosas tomadas de la mano al mismo tiempo, hacerse las dos cosas a la vez. Eso es una falacia.
Otro ejemplo de falacia lo veo, por ejemplo, en la actitud, el argumento que hace el diablo en la tentación a Jesús, cuando le dice en el capítulo 4, versículo 6, si eres hijos de Dios, échate abajo. ¿Por qué? Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mentira, eso es falso. El diablo estaba usando las escrituras en una forma descontextualizada, la está radicalizando la Biblia, para llevar a Jesús a un fracaso, a desobedecer al Padre. Es un argumento falaz, es una mentira. No está presentando un argumento, está haciendo una afirmación, pero sin un argumento lógico. Y claro, Jesús lo agarró enseguida, por supuesto, y entonces el Señor le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que al Señor no lo agarraban así nomás. Qué lástima que a nosotros sí nos agarran con estos argumentos falaces. Así que en las falacias lo que encontramos es que hay una flagrante falta de honestidad y de compromiso y consagración a la verdad. La falacia que vemos hoy es un atentado contra la verdad. Y eso pienso yo que hoy es un serio problema, no solamente en nuestra sociedad, que ya no piensa más, sino que simplemente se dejan reprogramar por las minorías, sino que ahora lo estamos observando dentro de la iglesia evangélica. Déjenme darles algunos ejemplos de falacias para que entiendan mejor todo este asunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, una falacia ad populum. ¿Qué quiere decir esto? O también conocida como sofismas populistas. La falacia ad populum significa en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente, o sea que la gente está de acuerdo en esto, en lugar de presentar algún argumento lógico. A eso se le llama falacia ad populum y suele utilizarse muchísimo en los discursos políticos y seductores en el ámbito de la política y demás. Algunos ejemplos. La palabra ad populum, ojo, esto no es griego, es una frase latina que quiere decir dirigida al pueblo. Y algunas de las falacias que son comunes en nuestro vocabulario corriente, por ejemplo, no es lo que yo digo, todo el mundo lo dice. Bueno, eso es una falacia. ¿Por qué? Porque estoy afirmando algo que no es verdad. ¿Acaso yo le pregunté a todo el mundo, me fui por todo el mundo a preguntarle, ¿usted está de acuerdo con esto? No, mentira. Pero entonces echamos manos de ese recurso, que no es un argumento, justamente para callar al otro y decirle, yo tengo razón, tú no, estás equivocado. Bueno, eso es una falacia ad populum, o sea, la gente está de acuerdo con todo esto y no es así. Cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿por qué lo hiciste? Y bueno, porque todo el mundo lo hace. No, todo el mundo no lo hace. Eso no es un argumento, eso es una falacia ad populum. Una frase, este mandamiento no es bueno porque ningún país o ninguna sociedad del mundo tiene nada semejante y lo que hacemos se ha venido haciendo así hasta ahora. Ahí tienen otra falacia. O por ejemplo, 9 de cada 10 personas favorecen la práctica, por lo tanto tiene que ser buena. O decir, la mayoría de la gente piensa igual que yo. O todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que eso es así. O 50 millones de personas no pueden estar equivocadas. Ahí tienen ejemplos comunes que se utilizan en la actualidad de falacias para, en fin, cancelar a la otra persona y decir, yo soy el que tengo razón, tú no tienes ninguna razón en esto. Cuando se habla hoy día dentro de la iglesia de las experiencias espirituales, ¿no es cierto?, que supuestamente se le adjudican al Espíritu Santo, se usan también ese tipo de falacias, esos argumentos. Si toda la gente tiene experiencias, deben ser ciertas. Bueno, ahí está, eso es una falacia, ad populum. O por ejemplo decir, si la mayoría cree en eso, tiene que ser cierto. Y bueno, pero hay una mayoría también que cree, no sé si decir mayoría, pero que creen en los platos voladores, creen en Papá Noel, creen en el horóscopo. ¿Eso quiere decir que es cierto? Porque un montón de gente cree en esto. Si la mayoría lo aprueba, debe ser correcto.
Si la gente aprueba el divorcio, la mayoría de los cristianos, debe ser correcto. O decir que los dispensacionalistas son todos herejes, o que los calvinistas son todos apóstatas, o que todos los pentecostales son todos sensacionalistas. Todas esas son falacias, eso no son argumentos, eso simplemente salir a atacar algo con algo que no tiene consistencia. Así que estos argumentos falaces son utilizados muchas veces con el fin de descalificar a otra persona que, en fin, tiene otro punto de vista. Claro, a esto se suma otro tipo de falacia que va de la mano con esto, que es la falacia ad hominem. Y la falacia ad hominem lo que trata es de descalificar ya no la idea, sino la persona. Por eso digo que van las dos de la mano, ad populum y ad hominem. Entonces, lo que se hace es tratar de destruir, de cancelar el carácter de la persona para silenciarlo y que no moleste nunca más. Por ejemplo, ¿no? Los calvinistas hablan de la gracia, pero no les hagan caso a los calvinistas porque son una desgracia. O decir, claro, como a ti no te toca, te parece muy bien la reforma. O decir, dices que yo no debería pecar, pero tú no dejas de hacerlo ni un solo día. Dices que ese hombre sabe de teología, pero ¿qué sabes tú si nunca leíste un mísero libro? O decir el calvinismo es falso porque Calvino consintió con la muerte de Miguel Serveto. Este es un argumento que me lo han hecho a mí tantas veces, mira, hasta el cansancio. Hoy está de moda de cuestionar a los calvinistas o al calvinismo porque Calvino estuvo de acuerdo con la muerte de Miguel Serveto. Un disparate total, no saben de lo que hablan. Calvino nunca estuvo de acuerdo con la muerte de Serveto. Pero en fin, bueno, eso es tema para otra ocasión, pero eso habla de la ignorancia de la gente. No presentan un argumento, simplemente cuestionan a la gente, acusan a las personas con información falsa. ¿Qué sabes tú de la Biblia si ni siquiera has terminado la educación primaria? O, por ejemplo, algo muy común, ¿qué sabrás tú del Espíritu Santo si ni siquiera hablas en lenguas? Todas estas son falacias que son usadas para atacar y destruir a una persona porque no nos alineamos con ella. Lamentablemente, esta modalidad mórbida encuentra un referente en la cultura actual, en los dichos de Karl Popper, que murió en el 1990, es considerado probablemente el filósofo de ciencia más importante del siglo XX para algunos sectores. Yo no le daría así un crédito tan alto, pero bueno, algunos en el ámbito del pensamiento lo consideran un fenómeno. Y claro, Karl Popper hizo una declaración que muchos han agarrado fuera de contexto. Él dijo: no se puede ser tolerante con la intolerancia. ¿Qué pasa? Que este señor, cuando analizamos un poco las cosas, dijo esas palabras en el contexto del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Lo que él estaba diciendo es no podemos, estaba censurando la intolerancia étnica o racial de los nazis en Europa. Entonces, lo que este señor decía, tenemos que ponerle freno a este asunto, no podemos quedarnos de brazo cruzado porque esto fermenta y va a terminar entonces esclavizando toda la sociedad humana. ¿Qué pasa? Que, otra vez, él hacía referencia a ese problema que se debía tratar. Claro, hoy se llevan esas palabras al extremo, sacada completamente de contexto, y tenemos minorías ruidosas, no la mayoría, sino minorías, que andan patrullando la sociedad. Son los policías del Internet, yendo de cacería, ¿no es cierto?, cruzando la selva mediática para encontrar a sus víctimas, que luego de encontradas las hacen pedazos, las tratan de cancelar, las tratan de desterrar, no solamente de los sistemas mediáticos, del Internet, sino de la sociedad entera. Los marginan completamente. Y ahora dicha cancelación es retrospectiva, porque van en busca, ¿no es cierto?, de personas que han dicho cosas cuando tenían 14 años de edad, que no sabe una persona dónde está parada. Y entonces lo que se hace es penalizar
los dichos de esa persona a una edad temprana, personas que ya son adultos, casados con hijos, y entonces se le adjudica culpa el resto de la eternidad. Yo me pregunto, a ver, estas personas que se atribuyen ese derecho moral de ir buscando a las personas que dijeron algo décadas atrás, ¿son ellos mejores? ¿Hay alguien que se preocupa en levantar las baldosas de sus vidas y ver qué es lo que hay debajo en el cimiento? Y estoy seguro que muchos trapos sucios se podrían encontrar en estas personas acomplejadas que lo único que hacen es tirar piedras sobre los demás. Ojo, porque esto, otra vez repito, se está dando mucho dentro del pueblo cristiano. Y acá tenemos que tomar nota de las palabras de Jesús en un incidente cuando le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, que, en fin, la que querían que Jesucristo la condenara. Y Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En ese entonces, la audiencia que estuvo presente y escucharon esas palabras tuvieron 2 gramos de decencia, pegaron la vuelta y se fueron pensando, reflexionando en las palabras de Jesús. Pero hoy, en cambio, lo que tenemos es una patrulla mediática que descarga lluvia de piedras sobre las víctimas, pretendiendo estar ellos libres de falta. Hipócritas, es un ejército de hipócritas, de una manga de miserables. Gente llena de odio, miserables, que lo único que hacen es ir, vuelvo a repetir, de cacería mediática para destruir a las personas. ¿Cuántas veces vemos nosotros, a ver, los actores en Hollywood, lanzando juicios morales y éticos contra el sector de la sociedad que no se alinee con sus ideas de moralidad y ética que dejan mucho que desear? En este gremio tenemos un montón de desastres. A ver, un mundo inmoral, un mundo de adulterio, mentirosos, estafadores, inmorales, o un mundo de inmoralidad sexual, de drogas, de alcoholismo, abandono de hogar, de agendas políticas, arrogantes, pendecieros, idólatras. Y eso por tocar algunas cosas nada más, y un gremio en específico. Esto podría abrirse el abanico y mirar un montón de cosas permeando la sociedad. Ahora, eso es en el mundo sin Cristo, pero que estas cosas se estén dando ahora en el pueblo cristiano. Nos damos cuenta que una filtración dentro de la iglesia de estas tendencias culturales que son lamentables. Recordemos, por ejemplo, la campaña de cancelación a la que sometieron al doctor MacArthur. Yo no conozco a MacArthur en persona, pero hace un tiempo atrás este hombre fue atacado, pero brutalmente, por movimientos evangélicos. Por el hecho de que este hombre denuncia algunas cosas que no tienen el respaldo bíblico. Y entonces un sector cristiano, en lugar de argumentar lógicamente contra las cosas que dijo este hombre, se lanzaron contra él. Tenemos movimientos que hoy día en el Internet, yo lo estoy observando casi a diario, atacan a los calvinistas. Otros que se lanzan contra los dispensacionalistas. Y ojo, hay otros que se lanzan contra los pentecostales a hablar pestes. No estoy hablando de movimientos carismáticos extremos, que no son bíblicos, pero se nos está yendo la mano. Ya lo que estamos haciendo es tratando de cercenar un sector de la sociedad cristiana. Pero eso está mal, eso no puede ser. Todos influenciados por discursos tendenciosos que nos quieren esclavizar en lugar de fomentar un libre pensamiento. Ojo con esto, ¿eh? Isaías, en el capítulo 66, verso 5, dice, oíd la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Es decir, aquellos que la toman en serio. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen. ¿Se dan cuenta cómo se habla de cancelación siglos antes del nacimiento de Cristo? Dice que los excluyen por causa de mi nombre. Han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra gloria. Pero ellos serán avergonzados. Ojo con este asunto, tenemos una severa advertencia. Acá Isaías
denuncia a aquellas personas que tienen una religiosidad superficial y que se lanzan a atacar a aquellos que quieren hundirse en la meditación, en la espiritualidad, en conocer las cosas de Dios. Y claro, como no les cae bien, no están de acuerdo con las cosas que descubren en el estudio y la reflexión de las Escrituras, entonces comienzan a cancelarlos, a tratarlos en una manera impropia. Jesucristo fue víctima de la cancelación cultural. A ver, un sector de la sociedad, el sector farisaico en la religión, se puso en campaña no solamente para silenciar a Jesús, sino para borrarlo de la escena. Y tal es así que utilizaron todos los mecanismos a mano para poder presentarlo a las autoridades públicas, a las autoridades romanas, y de alguna forma que ellos se encarguen de terminar con este hombre. Y no estaban contentos con meterlo preso para que no pueda hablarle a la sociedad. No, lo que querían era terminar la vida de este hombre. Y tal es así que Roma procedió a la crucifixión de un inocente por el hecho de hablar del reino de Dios. Una cosa tremenda. No cometió ningún delito contra la sociedad. Simplemente hacía una invitación. El que quiere venir en pos de mí, sígame. Y por eso lo crucificaron. Uno de los actos bochornosos más terribles que se vio en la historia de la humanidad. Los primeros cristianos, en las primeras décadas del cristianismo, también fueron sometidos a la cancelación cultural por medio de, los romanos mismos, la sociedad romana, el pensamiento de la época, que, otra vez, no de acuerdo con lo que ellos predicaban, los terminaron arrestándolos, tirándolos a la arena del circo romano para convertirse estas personas, esta pobre gente, en pastos de la diversión del populacho. El apóstol Pablo también fue víctima de un programa agresivo de cancelación cultural por medio de sectores religiosos recalcitrantes. Por donde iba Pablo, allá iba un sector de gente que querían terminar con este hombre. No es que, porque nunca encontramos a estas personas que perseguían al apóstol Pablo haciendo argumentos del por qué no había que hacerle caso. Simplemente decían, ese hombre hay que terminarlo, es un demonio, no lo escuchen. Y lo que hacían era tratar de hacer volver a las personas a la esclavitud de la ley. Pero nadie argumentaba en una forma inteligente con el apóstol Pablo. Al contrario, Pablo, cuando estudiamos sus cartas, vemos que hizo argumentos inteligentes, lógicos, razonables. Usted puede estar en desacuerdo con Pablo, pero si una cosa es que tenemos que estar todos de acuerdo, porque no hay otra, es que Pablo nunca hizo argumentos falaces. Fue un hombre que se explicó, un hombre que hizo argumentos lógicos. Podemos, yo no estoy en desacuerdo con Pablo, pero hay gente que sí puede estar legítimamente en desacuerdo con Pablo. Pero Pablo argumentaba. Los que perseguían a Pablo no argumentaban nada, simplemente querían cancelar al apóstol Pablo, querían matar al apóstol San Pablo. Y tal es así que, a fin de cuentas, lo terminaron metiendo preso. ¿Y por qué arrestaron al apóstol Pablo? ¿Qué delito cometió este hombre contra la sociedad? ¿Cuál fue su atentado para que lo terminen metiendo en la cárcel? No vemos nosotros ninguna falla que, digamos, comprometa al resto de la gente. Lo único que hizo fue predicar el evangelio. Lo único que hacía Pablo era decirle, el que quiere venir en pos de Cristo, síganos, nada más. El que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, hágalo. Él no andaba con un cañón persiguiendo a las personas. El apóstol Pablo no imponía ninguna ideología, no imponía la religión. El apóstol Pablo nunca incitó a una revolución violenta o a la anarquía. Al contrario, el apóstol Pablo lo que nos escribió a nosotros los cristianos, en el libro de Romanos lo vemos eso, que decía que nos somestamos y obedezcamos a las autoridades públicas. El apóstol Pablo no fue un delincuente común, un terrorista, un psicópata en la sociedad. No. Lo único que hacía el apóstol Pablo era predicar el evangelio de Jesucristo. Y la sociedad lo que hizo fue meter a ese hombre en la cárcel. No porque era un revolucionario, sino simplemente porque pensaba algo diferente. Por eso lo metieron preso con el propósito de cancelar, de cerrar su boca, que no se escuche más a este hombre. Pero eso sí, los demás religiosos, los filósofos, los políticos de la época, ellos sí podían seguir
envenenando la sociedad con sus pensamientos e ideologías tóxicas que en definitiva eran metidas en la sociedad por coerción o por obligación o violencia en algunos casos. Miren, sin embargo, aunque los hombres malvados, contenciosos, intentan aplicar la cancelación cultural contra la palabra de Dios, lo cierto es que nunca se pudo, no se puede y no se podrá cancelar jamás de los jamases la palabra bendita de Dios. La palabra de Dios es libre. La palabra de Dios tiene poder transformante. La palabra de Dios tiene poder para convencer al hombre de pecado. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice Hebreos. Una palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del hombre sin Cristo. Discierne las ideologías, las tendencias humanas, las culturas. Desde la prisión en Roma, el apóstol Pablo escribe una serie de cartas y una de ellas es la que tenemos acá, que es la carta a los Filipenses. Y noten ustedes que en el capítulo 1, ¿no es cierto?, en el versículo 12, dice el apóstol Pablo que les escribe, ¿no es cierto?, para hacerles saber esto, ¿no? Dice este hombre: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué tal? Hablando de cancelación cultural, nadie podía hacer, no tenían poder la sociedad para cancelar el Evangelio de Cristo. Cancelaban a Pablo metiéndolo preso, pero hasta ahí llegaba el asunto. ¿De qué manera progresaba el Evangelio? Bueno, en el verso 13 dice: de tal manera que mis prisiones, sí, a mí me cancelaron, dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué me cuentan ustedes? Así que, a ver, tenemos una campaña de cancelación, logran meter a Pablo preso, pero Pablo dice: no se preocupen, muchachos, porque el Evangelio no lo pueden apresar. No hay manera de ponerle barrotes al Evangelio. El Evangelio sigue, ¿no es cierto?, fermentando a tal punto que dentro de la élite cercana al emperador, ¿no es cierto?, las guardias, el personal, digamos, ¿cómo puedo decir? Los guardaespaldas, eso era el pretorio, ¿no es cierto?, del emperador, ya estaban influenciados por el Evangelio, se hicieron conocer las prisiones de Pablo. Y no solamente eso, pero dice, y todos los demás, o sea que había otro séquito de gente que estaba siendo influenciada o alcanzada por el Evangelio, no por coerción, sino simplemente porque escuchaban las verdades profundas y transformantes del Evangelio del Señor Jesucristo. Claro, los filipenses también, ¿no?, estaban siendo víctimas y sufrían los efectos de la cancelación cultural de los primeros siglos, o del primer siglo, debo decir. En los versos 29 y 30 del capítulo 1 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y entonces Pablo, que había sido cancelado, los filipenses que estaban siendo víctimas de la cancelación cultural de la época, les escribe a esta gente diciendo: pero no se preocupen ustedes, no se dejen amedrentar por este tipo de cosas. Al contrario, el mensaje central de toda la carta es, en medio de este programa de cancelación cultural y espiritual, es: regocijaos, dice en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y luego repite: otra vez os digo, regocijaos. Eso es lo que el apóstol Pablo motivaba en estas personas. Regocíjense, no hay razón para que nos roben el gozo. El hecho de que la sociedad se levante contra el pueblo de Dios y que a veces aún dentro del mismo pueblo de Dios lamentablemente haya personas inadaptados que utilizan estas metodologías mundanas para cerrarle la boca a otros que tienen el derecho de opinar, pero porque no les gusta le quieren cerrar la persiana. Dice: ustedes no se dejen amedrentar, regocíjense en el Señor y regocíjense siempre, no cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van en contra, también regocíjense en el Señor. Ahora, ¿cómo tenemos que comportarnos nosotros, los creyentes, frente a este tipo de fenómeno social?
¿Qué nos proponen las Escrituras en este caso? Bueno, en primer lugar, Pablo nos hace un llamado, ¿no es cierto?, diciéndonos, atención cómo se conducen ustedes. En el capítulo 1, verso 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Fíjense en cómo se conducen, condúzcanse dignamente. No importa cómo se conduzcan los demás en la sociedad. ¿Qué interesa cómo se conduce el hombre sin Cristo? ¿Qué me importa a mí cómo se conduce el otro? Lo que tengo que hacer es mirar cómo me conduzco yo delante del Señor. Porque si el otro se conduce mal, eso es un problema de él con Dios. Así que lo que yo tengo que hacer es mirar bien cómo nos estamos conduciendo. No cómo, no estoy diciendo con esto que no debemos a veces hacer observaciones de cómo se conduce la sociedad, ya eso es otro tema. Pero no imitar la forma de conducirse del otro o cómo se conducen las ideologías que son francamente un desastre, incluso aquellos que pretenden cancelarnos a nosotros. Pablo nos dice, verso 27, que debemos vivir estando firmes. Otra vez dice, oigo de vosotros que estáis firmes. En otras palabras, que estemos bien parados, bien establecidos en nuestras convicciones, en nuestra vida cristiana, en nuestra fe, en nuestras doctrinas. No tenemos que ser fluctuantes entre las ideologías del mundo y la palabra de Dios. No, o es palabra de Dios o es ideología mundana, pero no podemos asociar las dos, porque una apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo. Y Pablo otra vez nos dice en Colosenses, no pongan la mira en las cosas de la tierra, sino en las del cielo. No podemos hacer una conciliación o poner en yugo igual lo que es de Belial y lo que es de Cristo, lo que es de las tinieblas y lo que es de la luz. Pero eso es lo que está pasando en la iglesia cristiana. Esto está todo dado vuelta. Ustedes se me plantan bien. Una manera de andar como es digno de Cristo es estando firmes en nuestras convicciones. No solamente estando firmes, pero dice también en el verso 27, combatiendo. Otra vez, dice allí al final del verso 27, dice, estad firmes en combatiendo. Acá estamos en una lucha espiritual por las almas, por las mentes, por los corazones de la gente. Pero ¿cómo digo? El estar bien parados y el estar combatiendo, tenemos que hacerlo en forma mancomunada. Es decir, tenemos que hacerlo en un mismo espíritu y unánimes, que es lo que dice allí. Estad firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes. ¿En qué cosa? ¿Por qué? Dice, la fe del Evangelio. La fe del Evangelio. Cuando la cancelación cultural se practica entre los cristianos, bueno, ya estamos entrando al campo de batalla con problemas. Somos un ejército en derrota. Somos un ejército en retirada, un ejército inefectivo para poder llevar el Evangelio, que es un Evangelio de conversión, de paz, de prosperidad espiritual, por supuesto. Hoy están hablando de prosperidad en otros términos. Así que este hombre nos está haciendo ese llamado importante. Y no solamente nos dice cómo debemos conducirnos, es decir, en forma digna, sino que debemos ser para poder conducirnos. En el capítulo 2, verso 2, este hombre dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo acá nos está hablando de consenso, nos está hablando de afinidad, de consentimiento, de transigencia. Tenemos que estar juntos en este asunto, no reventándonos entre nosotros. Y entonces, ¿cómo debemos hacer las cosas? Ese consenso, ¿cómo debe vivirse? Bueno, primero, hagan las cosas con humildad. Verso 3 dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien hacedlo con humildad. Pablo nos está llamando a los creyentes a hacer las cosas con humildad, con modestia, con moderación en nuestras mentes. No hagan las cosas por el mero hecho de, de levantar contiendas o por hacerse propaganda o por fanfarronear, por ponerlo de otra manera, que es lo que dice este hombre en la primera parte del verso 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Vanagloria es fanfarronería.
hacerse la autopropaganda, la autopromoción. Pero mi querido, a veces nosotros entramos hoy a las páginas de la iglesia y en lugar de promocionar la fe cristiana, lo que vemos es gente promocionándose a sí mismo. Los pastores se promocionan a sí mismos, los apóstoles, falsos apóstoles, se promocionan a sí mismos. Las pastoras, una partida de fanfarrones que quieren que la gente los adule, los elogie, los idolatre. Cuando la gente pone cosas en el internet, lo pone no para informar o predicar el evangelio, sino simplemente para ser notados, para ser el tema de conversación de los demás. Nos gusta que nos saquen la foto, por eso es que ponemos los selfies, ¿no es cierto?, en las páginas, porque queremos ser el centro de la atención. Bueno, este hombre nos está diciendo, no hagan las cosas por el mero hecho de levantar la contienda, armar lío. ¿Cuánta gente hay en el internet que yo veo a veces que ponen un tema, no para que discutamos el tema, sino simplemente para incitar a la confrontación, la pelea, y mientras la persona se está matando de risa del escándalo que armó en esa página o en ese comentario? Dice, no traten de elevarse por encima de los otros, porque eso no es humildad. Verso 3, estimando a cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Luego en el verso 4, hagan las cosas pensando en el bien del otro. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los otros. Y entonces este hombre, Pablo, nos pone el ejemplo de Jesucristo en los versículos 5 al 9. Nos dice que Jesucristo, aunque en forma de Dios, por supuesto, se despojó a sí mismo. Y no solamente se despojó a sí mismo, dice, sino que se humilló hasta lo sumo. Y entonces Dios dice que es el que lo exaltó. No se exaltó a sí mismo, sino que Dios lo exaltó a lo sumo. El tema es que hoy los hombres quieren exaltarse a sí mismos a través de los medios, exaltarse ante los demás. Y una manera de hacerlo es cancelando al otro mediante el linchamiento público o el linchamiento social. Es cancelar a la otra persona, humillar a la otra persona, tirarlo abajo. Número 3, hagan las cosas ocupados en la salvación. Versículo 12. Dice, ocupaos, en verso 2 en la última parte, la última frase dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A ver, en lugar de estar ocupándonos en nuestra salvación, hoy nos estamos ocupando en las ideologías de turno, en cancelar a otras personas que no estoy de acuerdo con sus ideas, y entonces vamos y cazamos al individuo, reventamos sus ideas, con falacias, sin argumentos bien pensados y organizados. Simplemente el asunto es terminar con el carácter y la existencia de la otra persona. Entonces Pablo nos hace un llamado a hacer todas estas cosas, estas son las actitudes, pero dice que debemos hacerlo, 1, sin murmuraciones, verso 14, hacer todo sin murmuración. Es decir, con esa conversación cuando, por ejemplo, a veces hoy en el internet agarramos una persona y entonces mandamos los correos privados diciendo no te juntes con esa persona, no vayas a su página, no leas lo que tiene que decir, y comenzamos a murmurar, a detractar a la otra persona. Dice, hagan las cosas sin murmuraciones. No estén torpedeando a las personas, las ideas, no estén haciendo eso de los hermanos en la fe. No solamente eso, pero dice sin contiendas, versículo 14 en la cuarta parte. Otra vez, nosotros, insisto en esto, he entrado en páginas que el título es muy interesante, yo me he afiliado a alguna de ellas. Al principio yo comentaba, ahora ya no lo hago tanto, pero resulta que lo que veo es que entra una persona y pone una idea simplemente para levantar la controversia, no para discutir civilmente sobre temas teológicos o espirituales. No, el propósito es armar lío, armar contienda. Dice, hagan las cosas sin murmuraciones, sin contiendas, siendo irreprensibles, dice el versículo 15. Personas que no tengan que estar diciéndonos, che, oye, pero estás actuando mal, ¿no te da vergüenza como hijo de Dios actuar de esa manera? Somos personas reprensibles. Que a tal punto que a veces hasta los mismos paganos nos dicen, estás haciendo mal. Es una vergüenza que nos tengan que exhortar la gente que no es de Cristo. Nosotros tendríamos que tener
la altura moral y espiritual para decirle a la gente, nosotros tendríamos que ser los sacerdotes en la sociedad y decir, ustedes están actuando mal, estos son principios incorrectos. Pero encontramos que la sociedad sin principios morales nos tiene que exhortar a nosotros cómo conducirnos, pero esto es una cosa terrible. Sí, irreprensibles, personas que como hijos de Dios sin mancha, dice este hombre, en medio de una generación mala y perversa. Dice Pablo, ustedes, en medio de esa sociedad oscura, podrida, ustedes son luminares, son lámparas encendidas. Pablo está haciendo eco de las palabras de Jesús cuando decía, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero ¿de qué sirve una luz apagada o una sal que está gastada? Nosotros tenemos que brillar, somos lámparas, luminares en un mundo de tinieblas. Lamentablemente, a veces, en lugar de ser irreprensibles, somos personas reprensibles. Y por último dice, aferrados a la palabra de Dios, verso 16. Dice otra vez, asidos de la palabra de Dios. Ahora, a ver, hoy estamos más asidos a las palabras e ideologías de los hombres que estamos metiendo adentro de la iglesia que la palabra de Dios. Ideologías y culturas que se están metiendo que hoy están pero mañana cambian. Cada década el mundo va cambiando de manera de pensar. Pónganse a pensar que hace 50 años atrás el hombre pensaba diferente. Es más, hace 10 años atrás pensábamos distinto a como pensamos ahora. Muchos de los movimientos y presiones sociales que vemos hoy, o las ideologías que se tratan de meter de prepo en la cabeza de la gente, hace 10 o 20 años atrás no estaban. Así que dentro de 10 o 20 años vamos a estar luchando por otras ideologías, si es que Cristo no viene antes. Vivimos en un mundo cambiante, nada está firme. Por eso dice, agárrense de la palabra de Dios, que es lo único permanente. Lo demás pasa todo. Hoy vivimos en una cultura de cancelación que busca cancelar a Cristo. Pero esa cultura de cancelación no solo se arrodillará ante Cristo, sino que también tendrá que declarar el señorío de Cristo, que es lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículos 10 al 11. Miren, la cancelación cultural no es algo nuevo, Siempre se dio este fenómeno de la sociedad humana contra las cosas de Dios y el pueblo de Dios. No es un asunto acá de victimizarse, decir, pobre los cristianos, y que estemos compadeciéndonos de nosotros mismos. No, acá no es asunto de que queremos victimizarnos, es un asunto de decir las cosas, subrayar lo que es cierto, en otras palabras. Miren, hoy se trata de cancelar a Dios, ¿no es cierto?, por medio de falacias, argumentos que no son verdaderos, y que no están bien esgrimidos. Pero acá es donde descolla lo extraordinario de todo esto, lo magnífico de la gracia de Dios. Porque aunque la sociedad humana intenta todavía cancelar a Dios, Dios, sin embargo, no nos ha cancelado a nosotros. Dios no nos ha dado la espalda todavía, y con todo el mal que vemos permeando la sociedad y con todo el mal que le hacemos a Dios, a su Cristo, al Evangelio, Él envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos encontrar el perdón de los pecados, la transformación de nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y no solamente ofrecernos la salvación, sino la compañía suya en el Espíritu Santo a través de nuestro peregrinar por esta existencia para ir a la patria celestial que está prometida a todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Dios tranquilamente, cuando caímos, podría habernos cancelado, haber cerrado los libros tempranos de la historia y empezar de nuevo. Y en lugar de cancelarnos, nos acreditó la bendita y preciosa salvación, el perdón del pecado, la vida eterna, cosas tremendas. Nos respaldó en lugar de darnos la espalda. Dios nos ha dado garantías en lugar de inseguridad. Dios nos ha dado satisfacción en lugar de miseria. Dios nos ha dado su gracia en lugar de su condenación. Es algo extraordinario eso que muchas veces no apreciamos. Miren, ¿saben una cosa? Tenemos que enfrentar con dignidad una cultura de cancelación.
hemos llegado al colmo en la sociedad de vivir en esta brecha, esta ranura social, en donde están unos de un lado y otros del otro. Y un grupo trata de cancelar al otro y esto es mutuo. Nosotros tenemos que evitar usar los medios de cancelación cultural para desterrar a otros hermanos por el hecho de que, en fin, piensan distinto o tienen algunas otras ideas. Estoy hablando de los hermanos, no de los lobos disfrazados de ovejas que se metieron adentro de la iglesia, que eso es otro tema. Porque alguien puede decir, bueno, pero qué contradicción, usted a veces denuncia a los hermanos que hacen mal. No, yo no denuncio a los hermanos, estoy denunciando a los que no son hermanos, que no son de la iglesia de Cristo y se han metido dentro. No confundamos las cosas. Tenemos un mandato bíblico de ir y denunciar a los falsos apóstoles, los falsos profetas, los sinvergüenzas que se metieron dentro de la iglesia y estafan las almas de Cristo, las roban, las despedazan. Esos no son nuestros hermanos. Estoy hablando de los hermanos, aquellos que con sinceridad siguen a Cristo, han aceptado el Evangelio. Bueno, a ellos no debemos cancelarlos, debemos recibirlos con brazos abiertos, tenemos que guiarlos, tenemos que pastorearlos. Tenemos que dialogar entre nosotros, asidos de la palabra de Dios, tal cual nos aconseja el apóstol San Pablo. Los creyentes que están expuestos constantemente a la cancelación cultural de estos días, no se preocupen. El apóstol Pablo nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Eso es lo que nos toca a nosotros. Así que, esto es un serio problema que tenemos que enfrentar, así como lo enfrentaron los cristianos primitivos. Pero no tenemos ni que bajar la guardia, ni tenemos que dejarnos intimidar por estos movimientos culturales. Y por el otro lado, Dios no te ha cancelado a ti todavía, que no conoces a Cristo. Cristo no cerró las puertas del cielo. El Señor Jesucristo vino a este mundo para ofrecerte, no imponerte, sino ofrecerte gratuitamente la salvación. Es una invitación que se hizo a través de los siglos y te lo hago hoy yo a través de este medio. Si no conoces a Cristo, no estoy tratando de lavarte el cerebro, no te estoy imponiendo ideologías mundanas. Si, está bien que no estés de acuerdo con lo que digo, está bien, esa es tu prerrogativa. Pero te hago una invitación gratuita, Dios no te ha cancelado. Dios no ha cancelado el llamamiento gratuito a la salvación. Él tiene la puerta abierta para que tú te acerques a Él a través de Jesucristo y puedas recibir el perdón de los pecados gratuitamente. No por precio como hacen algunos que quieren cobrarte para que puedas ser salvo o ir a la iglesia. No, esos son sinvergüenzas. No, Dios no es un sinvergüenza. Dios no es hombre para que actúe como hombre caído. No, Dios te ofrece gratuitamente su amor, su compasión, su misericordia. Dios te está ofreciendo a Jesucristo que dio su vida, abrió sus brazos en la cruz para decirte, ven a mí, y de esa manera tomarte en sus brazos y hacerte entrar a la presencia de Dios para que disfrutes eterna paz, seguridad, vida eterna en Cristo Jesús. Deja que el mundo te cancele si fuera el caso, pero es mejor estar delante de un Dios que hoy la sociedad pretende cancelar y que un día tendrá que reconocer, y no estar del lado de la sociedad cancelada, que se cancela a sí mismo y se aparta de Dios y desaprovechan esta oportunidad tan hermosa. Hermanos, sigamos luchando, sigamos trabajando, no imponiendo la fe, sino predicando el Evangelio en paz, en armonía y, como dice el apóstol Pablo, que había sido cancelado, y aquellos filipenses que también estaban siendo cancelados, regocíjense en el Señor siempre, porque estamos seguros en la presencia de nuestro amante y poderoso Dios en Cristo Jesús, a quien sea la gloria desde hoy y para siempre. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra y por hacer esta palabra aplicable y relevante a los problemas que estamos enfrentando como pueblo tuyo en la sociedad. Vivimos en una cultura de cancelación, quieren cancelar a Dios, cancelar a Cristo, cancelar tu palabra, cancelar el Evangelio. Pueden intentar hacer todas esas cosas, pero es un esfuerzo fútil. No pueden cancelarte jamás, porque tú eres Dios. Te pedimos, Señor, por las almas que no te conocen, que no las canceles. Señor, que tú, a través del Espíritu Santo, les traigas convicción en el corazón
de que tú eres la única alternativa en Cristo Jesús, por cuyo nombre elevamos esta oración, Señor. Muchísimas gracias. Amén.